Bien, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio. Voy a esperar 2 minuticos más a ver si alguien se conecta. Y si no, pues iniciamos la grabación. Bueno, ya estamos listos, entonces vamos a dar inicio a esta grabación. Quiero compartir mi pantalla porque vamos a revisar un poquito acerca de lo que tenemos realmente en este momento en los cursos. Voy a
compartir la pantalla completa. Bueno, aquí estamos. Vamos a mirar un poquito uno de los cursos. Recordarles lo que tenemos aquí en este momento, digamos, de la formación. Quiero comunicarles que estamos en el proceso de cierre, en la recta final, por lo tanto, la idea es que se pongan al día en todas sus actividades pendientes. El cierre del programa es el 11, hoy estamos a 7, observen, el 11, que es el viernes. Sin embargo, recibo evidencias solamente hasta el 9, es decir, en 2 días, ¿sí? Recibo evidencias solamente 2 días más. Así que yo les pido el favor de que se pongan al día en todas sus actividades. Empecemos un poquito por mirar, digamos, hoy de atrás hacia adelante. Ahora al final de pronto vemos otra mirada. Pero para esta actividad o para esta semana que iniciamos el domingo, tenemos el foro que se llama la aplicación y el cumplimiento de las normas de elaboración de los contratos. Tenemos una prueba de conocimientos que se llama aplicando los elementos principales de la nómina de acuerdo a los criterios y tenemos un estudio de caso que es la terminación de contrato. Seguimos con la misma empresa y hemos trabajado varias instancias, pero en este momento vamos a trabajar la terminación del contrato. Entonces, tienen 2 días más para trabajar en eso, para enviarlo, para estar al día. ¿Sí? Vamos a revisar un poquito. Recuerden cómo está dispuesta nuestra navegación por la plataforma. De esta forma la van a encontrar. En los anuncios pues ya tenemos todo actualizado. Está el inicio de la actividad 4 que es en la que estamos trabajando. Están las fechas, está el cierre. Y pues obviamente aquí, si ustedes dan clic acá, van a tener la guía de aprendizaje, ¿sí? Que ahorita la vamos a mirar, vamos a descargar y la vamos a mirar. Materiales de apoyo, ¿sí? Que es lo que tenemos, lo que hemos tenido siempre, que es el mismo material de apoyo que nos ayuda a profundizar en todos los temas que hemos visto durante estas 4 unidades o estas 4 actividades de aprendizaje. Tenemos el foro, el espacio para el foro, para que por favor algunos ya han participado, ¿sí? Tenemos el espacio de la prueba de conocimiento para que ingresen, tienen 2 intentos. Y tenemos el espacio para el estudio de caso, ¿sí? Entonces el estudio de caso está ahorita en la guía en la guía de aprendizaje. Ahorita lo miramos y lo leemos al final, ¿cierto? Para que aquí entonces ustedes ya puedan participar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener. Entonces el tema de la semana, vamos a mirarlo aquí en el material, ¿sí? Aquí estamos. Dice el proceso de la nómina y prestaciones sociales en la administración del talento humano, y con esto, como les dije, damos cierre entonces a todas nuestras actividades del curso del programa de recursos humanos, administración de recursos humanos. Pues espero que pronto pues haya sido, digamos, como un abrebocas para lo que son los recursos humanos o la administración del recurso humano dentro de las organizaciones, que es fundamental, que es supremamente importante, y seguramente con este tema de hoy aclararemos muchas cosas, porque pues si bien es cierto, a veces pensamos que la nómina solamente hace parte de contabilidad o de finanzas, pues hoy nos vamos a dar cuenta cómo es un eje fundamental para el Departamento de Administración de Recursos Humanos. ¿Listo? Entonces vamos a tener este contenido y vamos a iniciar un poquito, ¿sí? Hablando acerca de, más que todo como de historia, digámoslo así, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Que antes, ¿sí? Se creía que la liquidación de la nómina y las prestaciones sociales era la única labor que se hacía en recursos humanos, ¿sí? O como se llamaba antes, que era la oficina de personal. Pero, pues, a finales del siglo XX, las empresas se fueron transformando, todo el tema de gestión del talento humano ha hecho que la nómina se constituya como el instrumento administrativo que posibilita realizar el pago de sueldos o salarios a los colaboradores de una manera ordenada y precisa, del mismo modo que proporciona información contable y la estadística en las organizaciones. Eso es muy importante. Y pues también es importante decir que antes este proceso era manual, ¿no? Era muy dispendioso, dependía de muchas personas, se necesitaba mucho personal para poder llevar a cabo, pero hoy en día pues hay muchos software especializados, ¿cierto?
donde simplemente se actualiza, se liquida mes a mes la nómina y las novedades que se presentan y listo, ¿sí? Incluso hoy en día también hay algunas organizaciones especializadas que prestan estos servicios y que nosotros conocemos como los outsourcing, ¿cierto? La tercerización de estas actividades, y así entonces la organización descarga un poco esta responsabilidad, ¿sí? Bueno, volvemos un poco a lo que hablamos la vez pasada, que tiene que ver con el proceso de la nómina en este caso o en este sentido, pero desde la vez pasada estamos hablando del Código Sustantivo del Trabajo, ¿no? Es la forma en que está reglamentada todo lo que tiene que ver con los procesos de pago de salarios en las organizaciones públicas, privadas, lo que sea, nacionales, extranjeras, ¿cierto? Que tengan domicilio en nuestro país, pues entonces necesitamos saber que se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Digamos que una de las labores muy importantes que tiene el Departamento de Talento Humano es la elaboración de la nómina. Es una labor de mucha responsabilidad, de mucho cuidado, y pues donde se deben de evitar a toda costa los errores, ¿cierto? Porque estos afectarían directamente al trabajador, ¿sí? En su dinerito, en lo que le llega, o también, ojo, porque puede afectar a la empresa en la carga prestacional, ¿sí? En todo lo correspondiente a los parafiscales. Entonces hay que tener mucho cuidado de este departamento pues para elaborar la nómina de manera correcta, ¿sí? Y para eso pues es importante que nosotros aprendamos cuáles son esos elementos que a veces se delegan con los outsourcing, ¿cierto? Que son expertos en eso para evitar lo que les estaba diciendo ahorita justamente, que son los errores. Entonces, estos elementos son recepcionar, registrar y clasificar las novedades, revisar y liquidar la prenómina, entregar nóminas para firmar al responsable de talento humano, al gerente, al responsable financiero, remitir nóminas a departamentos de gestión financiera. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar ahora, digamos, pasando un poquito más, adentrándonos un poco más en el tema como tal de la nómina. Vamos a mirar esos elementos que están presentes y que es necesario identificarlos, ¿sí? Para la remuneración de las personas, de los colaboradores, y para que obviamente la organización planifique el presupuesto. Entonces, uno de esos elementos se conoce como el devengado, ¿sí? Dice que este hace referencia al valor total de los ingresos que obtiene un empleado durante el periodo a cancelar, ya sea quincenal o mensual. ¿Sí? Dice, este valor es la suma del salario básico del empleado pactado en el contrato, ojo, de las horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales y festivos que el trabajador haya aportado a la empresa. De las comisiones obtenidas por el colaborador, el auxilio de transportes, si la ley así lo indica, es decir, que el devengado es el valor bruto logrado por el empleado. ¿Listo? Entonces, devengado, valor bruto logrado. Ahora, otro elemento importante, las deducciones. Las deducciones son esos valores que se descuentan al empleado de su nómina, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas se les descuenta? Un porcentaje de aportes a salud y pensión, ¿cierto? Que es lo que le corresponde al empleado, el fondo de solidaridad pensional, la retención de la fuente, si hay lugar de esos descuentos, ¿no? Libranzas, embargos judiciales, cualquier otro tipo de descuento también que esté autorizado por el empleado, sindical, bueno, el que sea, ¿sí? Ahora, que es importante tener en cuenta acá que ningún valor fuera de los valores legales se le puede descontar al sueldo del colaborador si este no lo ha autorizado, ¿sí? O si la ley o alguna autoridad judicial competente no lo dice. Entonces, la organización no puede determinar descuentos si no hay licencia para ello. El dinero que recibe finalmente el colaborador es el descuento de las deducciones del total devengado. Esa diferencia se conoce como el neto a pagar. Entonces, el devengado menos esas deducciones es el neto a pagar. Un tercer elemento son las apropiaciones. Y entonces aquí se tienen en cuenta los valores que deben ser pagados por la empresa, ¿cierto? Entonces a la empresa le corresponde un porcentaje de salud y pensión, le corresponden riesgos profesionales, los aportes parafiscales que son los del SENA, la Caja de Compensación, el Instituto de Bienestar Familiar y las prestaciones sociales, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, dotación y vacaciones, que eso pues realmente también lo tocamos en la actividad 3. Muchos han hecho un muy buen trabajo allí, mirando todo el tema de los porcentajes, de las fórmulas, de todo cómo se saca.
Y bueno, vi aproximaciones muy buenas a todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, ¿sí? Entonces, ¿por qué se denomina esto que estamos viendo todo esto, incluidas las prestaciones, se denominan apropiaciones? Porque se pagan en los primeros días del siguiente mes o un año después, dependiendo del concepto, ¿cierto? Ustedes ya saben de qué estamos hablando, por lo menos, por lo que la organización debe provisionar de su presupuesto para contar con los recursos necesarios para pagar esos valores, los cuales son determinados en la liquidación de la nómina. O sea, es muy importante que estos valores se paguen, ¿no? O sea, hoy en día la ley colombiana de todas maneras es muy rígida, muy estricta en este sentido. Bueno, aquí dice que es importante tener en cuenta que toda nómina es conformada por los 3 ítems señalados. No obstante, los conceptos mencionados en cada uno deben ser verificados al momento de pagar, porque serán adicionados o retenidos dependiendo del monto del ingreso del colaborador y de las autorizaciones de descuento. En el caso del auxilio de transporte, la retención en la fuente, el fondo de solidaridad pensional o los créditos por libranza. Bueno, entonces, ¿qué es importante mirar aquí? ¿Sí? Recuerden que vamos acá en el punto 3, que son las apropiaciones. Entonces, vamos a mirar la seguridad social en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué se encuentra acá? La salud, la pensión y los riesgos laborales. Entonces, la salud, pues ya ustedes saben que es lo que nosotros hoy conocemos como la EPS, las entidades promotoras de salud. Y las cotizaciones en el sistema de salud son del 12.5% del salario base de aportes para el sistema de seguridad social. Eso está en la ley 100 del 93. El empleado aporta un 4% y la empresa el 8.5%, porcentaje último que la empresa debe apropiar en cada nómina y posteriormente consignar a la respectiva entidad de salud a la que se afilia el colaborador. No es que la empresa se queda con ese dinero, sino que lo aporta para completar el monto total que debe ser equivalente al 12.5% del salario base. Esto cambia si, digamos, el tipo de contrato es prestación de servicios, entonces ya a la empresa no le corresponde hacer ese pago, sino a la persona independiente hace todo el pago del 12.5%. ¿Sí? Entonces acá en esta imagen vamos a ver que el 12.5% del salario base de aportes para el sistema de seguridad social es igual al 4 que pone el empleado y al 8.5 que pone el empleador. Y bueno, y aquí hay una anotación porque en enero del 2014 se hizo una extensión del pago de los aportes de EPS, ¿sí? Los que son correspondientes al empleador, en conformidad con la ley 1607 del 2012 y de acuerdo con el artículo 7 del decreto 1828 del 2013. Obviamente esta norma no aplica para todas las sociedades, ¿sí? Sino para personas naturales que tengan más de 2 empleados, para sociedades y personas jurídicas asimiladas, contribuyentes, declarantes de impuestos de renta y complementarios, para sociedades y entidades extranjeras contribuyentes, declarantes del impuesto de renta por ingresos de fuente nacional obtenidos por medio de sucursales y establecimientos permanentes, y para las sociedades localizadas en zonas francas. ¿Listo? Bueno, digamos que ahí es un tema un poquito más extenso que de pronto no vamos a tocar, que no es el objeto o el objetivo de lo que vamos a ver en este curso, pero que sí es importante que lo sepamos, ¿listo? Esa exención es importante saberla, conocerla. Seguramente a nosotros no nos toca, a ustedes no les toca, pero igual es importante y necesario saberla. ¿Listo? Vamos con el tema de pensión, recuerden, ya vimos salud, ahora vamos a ver pensión. Y aquí por cada empleado, entonces lo que se debe aportar es el 16% del salario base de cotización. Entonces el empleado aporta el 4% y la empresa el 12%. Y pues obviamente la empresa debe consignar al fondo de pensiones elegido por el colaborador, ¿no? Entonces uno como colaborador tiene la capacidad o tiene la libre decisión de mirar en cuál es el fondo en el de pensiones en el que quiere estar, ¿listo? Entonces 16% del salario base de cotización, 4% del empleado y 12% del empleado, ¿listo? Ahora vamos con los riesgos laborales, que son supremamente importantes. Hubo una época de la historia en que esto no era importante, ¿verdad? Pero entonces desde que se empezó a mirar todo el tema del sistema integrado de calidad, todo el tema de los riesgos profesionales, etcétera, la salud ocupacional, desde que se han sufrido tantas cosas en este sentido, entonces se da cuenta de que los riesgos laborales son fundamentales y la empresa debe aplicar al empleado el sistema de riesgos laborales
con el objetivo de cubrir esos problemas, los accidentes, las enfermedades que se sufran como consecuencia del ejercicio de la labor de la persona en la empresa, ¿sí? Entonces, este valor sí está a cargo en su totalidad de la empresa, ¿sí? Y obviamente sí lo que sucede, bueno, en el caso obviamente de los independientes ya sabemos que es diferente, pero pues aquí estamos hablando de los casos de las personas que tienen contratos directos con las empresas. Entonces esto lo paga la empresa y hay una tabla con unos valores donde le dicen a uno según la actividad laboral, el riesgo que el trabajador está asumiendo o está corriendo dentro del trabajo, ¿cierto? Entonces eso está en la cartilla de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo. Ahí está la clase 1 riesgo mínimo, que es la que tenemos muchos, ¿sí? Los que estamos en oficinas, en la parte financiera, en trabajos comerciales, en los centros educativos, en los restaurantes, ¿sí? Que es un riesgo mínimo, pero que igual tenemos riesgo, ¿sí? Ya viene la clase 2, que es de riesgo bajo, clase 3 riesgo medio, clase 4 riesgo alto y clase 5 de riesgo máximo, que ya están la gente que trabaja en areneras, que maneja asbesto, bomberos, explosivos, construcción, explotación petrolera y minera, y entre otras. Entonces, esos son los riesgos, la clasificación de esos 5 riesgos. Ahora, aquí lo que tenemos es un poco un resumen de lo que es la nómina, los elementos de la nómina. Ya dijimos que era el devengado, las deducciones y las apropiaciones. Entonces, el devengado, salario básico, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales y festivos, comisiones, auxilio de transporte. Deducciones, aportes a salud, pensión asumidos por el empleado, la libranza, los embargos judiciales, el fondo de solidaridad pensional y retención en la fuente cuando fuera el caso, y cualquier descuento autorizado por el empleado. Y las apropiaciones, entonces, asumidas por la organización: salud, pensión, riesgos profesionales, aportes para fiscales y las prestaciones sociales. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar un poquito los aportes para fiscales, ¿sí? Entonces dice que la organización debe tener planificado en su contabilidad el pago mensual a las siguientes instituciones. Recuerden que lo vimos anteriormente. Entonces, el pago de las cajas de compensación familiar, que es 4% del salario base de cotización. También al ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el 3% del salario base del trabajador, y pues al SENA, que es el 2% de la nómina base para los aportes. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos las prestaciones sociales, que también las trabajamos un poco en el ejercicio anterior, en el tema anterior, que vuelvo y les digo que fue muy interesante, ¿sí? Pero vamos a revisar un poquito cuáles son los porcentajes establecidos para cada una de las prestaciones. Entonces, vamos a ver la prima de servicios, la prima, ¿cierto? La que nos gusta tanto a mitad de año, a fin de año. Y para esto la organización debe apropiarse mensualmente del 8.33% del salario base para el cálculo de las prestaciones sociales y brindar un mes de salario que se pagará al colaborador por semestre calendario. 15 días el último día de junio y 15 días en los primeros 20 días de diciembre de cada año, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que es una conclusión, pues obviamente que la voy a decir a grosso modo: lo que usted recibe es medio salario en junio, medio salario en diciembre, que es lo que les encanta. Pues, obviamente hay organizaciones, empresas que tienen unos regímenes especiales, que sí, que van de otra forma. Hoy en día no tanto, pero también las hay. Hemos hablado incluso muchas veces de organizaciones que son excelentes en todo esto, bueno, etcétera. Vamos a mirar las vacaciones, que también están contempladas allí. Y para eso se debe apropiar un 4.17% del valor del salario del trabajador por concepto de vacaciones, y se otorgan 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicio. Entonces, acá ustedes saben que hay gente que tiene vacaciones acumuladas, que las piden dinero, que no las piden en tiempo, etcétera. Hay vacaciones que son colectivas, hay otras vacaciones que no son colectivas, y de acuerdo a la organización, pues entran en diferentes opciones en ese sentido. Ahora vamos a mirar las cesantías. Dice que para ello se apropiará mensualmente el 8.33% del salario del trabajador, equivaldrá a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de años, que ustedes ya saben que por lo general se pagan en febrero y que básicamente equivalen a un salario mensual, ¿listo? Del trabajador. Intereses sobre las cesantías, que es lo que a algunos les faltó calcular en el ejercicio anterior, que está sobre el 12% del valor de las cesantías provisionadas.
y según sea el periodo de liquidación, corresponde a estos intereses del saldo acumulado al 31 de diciembre. ¿Listo? Y también algo que de pronto pues muchos no lo tienen claro, no lo saben, o de pronto sí, que tiene que ver con la dotación. Entonces dice que se entregará a quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales vigentes, hasta 2 salarios, y más de ahí no, y que tengan más de 3 meses de servicio, la dotación. ¿Y qué trae la dotación? Un par de zapatos y un vestido de labor 3 veces al año. ¿Listo? Aquí tenemos, digamos que un resumen de cuáles son esas prestaciones sociales, que ya dijimos que es la prima de servicio, las vacaciones, las cesantías, los intereses sobre las cesantías y la dotación. Bueno, dice, una vez se hayan determinado los valores que se deben apropiar y provisionar, se procede a la contabilización de la nómina. Y vamos a terminar un poquito este tema, que es muy sencillo, bueno, que es bien básico, hablando acerca del salario. ¿Sí? Entonces acá quiero leerles un poquito acerca de esta historia que me parece interesante que tenemos acá. Dice, al remontarse en la historia se puede observar cómo los antepasados comerciaban a través del trueque. ¿Sí recuerdan eso? Él consistía en realizar un intercambio de productos. Por ejemplo, la sal, para algunos amerindios, era la moneda con la que comercializaban. Con la llegada de los españoles a territorio americano, el oro y la plata fueron la moneda de comercialización. Según historiadores, después del proceso de la independencia, los territorios librados constituyeron su propia moneda creando sus bancos de emisión, originando el caos. El gobierno de la época contrató un estudio para resolver la situación, Kemmerle, concluyendo que debería existir una sola entidad que realizara la emisión del dinero. En la actualidad, la entidad que dicta políticas económicas, ejecuta la emisión del dinero, billetes y monedas en Colombia, es el Banco de la República. Es un tema supremamente interesante, sobre todo en la parte económica. Dice, en la actualidad, el CST define el salario como la remuneración, o sea, CST, Código Sustantivo del Trabajo para los que no saben, la remuneración o el pago que recibe el trabajador por los servicios prestados en forma personal, en dinero o en especie. La legislación laboral en Colombia ha establecido conceptos en referencia con el salario mínimo. Según la jurisprudencia, han manifestado que este no es embargable en su totalidad, pero lo máximo permitido por la ley es hasta un 50% en favor de cooperativas y por orden judicial, o sea, alimentos, no se salvan. Qué bueno. También dispuesto los topes a embargo que excedan el salario mínimo. El Código Sustantivo del Trabajo determinó el salario con todos los componentes que en dado caso pudieran hacer parte del mismo y definió lo que constituye salario, dinero, especie. En ese sentido es recomendable conocer todo lo referente a la ley. ¿Sí? Bueno, dice cálculo del salario mínimo y eso también quiero que lo leamos porque me parece muy interesante. Dice la lucha tripartita, ya saben, empresarios, gobierno y trabajadores en la historia del país por la reivindicación de los derechos laborales, o sea, los salarios dignos, ha sido una constante. Históricamente es muy poco lo que se ha logrado por parte de los trabajadores, pero las manifestaciones sindicales a través de sus agremiaciones han permitido algunos avances. Al buscar concentrar el ajuste en un salario mínimo, a los empresarios siempre les parece que será elevado por su carga prestacional y para los trabajadores no cumpla las expectativas de la canasta familiar, productos, servicios. Ese tema es bastante controversial porque es muy, digamos que uno como empleado pues siempre va a querer su parte, su mejor parte y por obvias razones, porque es un derecho, porque hace parte de la remuneración que uno recibe por el trabajo digno que está desarrollando dentro de la organización. Sin embargo, cuando tú eres empresario, yo que tengo una empresa, uno dice, bueno, y pues en las condiciones en que se hace empresa en este país, medianas, empresas medianas, sí, pymes, pues obviamente es mucho más difícil cada vez que tú dices, bueno, esto sí me está dando lo suficiente para que yo le pueda subir tanto el salario a este número de empleados que tengo. Entonces, muchas organizaciones pequeñas lo que hacen es prescindir de los colaboradores, ¿sí? Mirar cómo organizan aquí o allá, o sea, son situaciones realmente que tienen que ver sencillamente con la parte o con el rol en el que tú estés parado, ¿sí? Y pues ahí ya cada quien va mirando y definiendo qué es lo más conveniente. Dice, quien determina la política en el país en cuanto a la fijación de salarios es la ley 278 del 96, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, teniendo en cuenta el Ministerio del Trabajo, ¿sí?
y pues obviamente que tiene en cuenta los índices de precios al consumidor, la meta de inflación fijada por el Banco de la República para el siguiente año, el incremento del Producto Interno Bruto, el PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la productividad de la economía. Recuerden que son temas que siempre se discuten, bueno, que siempre son controversiales, muy criticados, bueno. Dice que en el artículo 146 del Código se establecen unos criterios en el momento de fijar el salario mínimo. Estas variables son modalidades del trabajo, capacidad económica de las organizaciones y las condiciones de cada región actividad económica. La variable principal al momento de concertar el salario mínimo es la inflación, la cual determina el poder adquisitivo de los consumidores, los costos productivos del empresario y el gasto fiscal del gobierno. Bueno, y pues ya tenemos entonces lo que es el salario mínimo, las disposiciones legales vigentes que están en el artículo 145 del Código del Trabajo, donde se establece un valor específico para el salario mínimo de acuerdo a la legislación aplicable, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que para conocer el valor actualizado del salario mínimo y todos esos aspectos relacionados con las condiciones laborales, es necesario consultar la legislación aplicable en cada caso, ya que estos pueden variar según la norma vigente. Entonces, para el auxilio de transporte se establece un monto específico para el auxilio de transporte. Dice que debe consultar la legislación aplicable para conocer el monto. Las horas extras, el valor de la hora ordinaria más el 25% de recargo. La hora nocturna, que es la hora ordinaria más el 35% del recargo. Dominical y festivo, también hora ordinaria, más el 75 por festivo, más el 25 por recargo diurno, por lo que son pues, días dominicales y festivos. Dominical y festivo nocturno, valor de la hora ordinaria, más 75% por festivo, más 75% por cargo nocturno. Oigan, esto sí que es importante saber. Es importante no solamente si ustedes van a trabajar en el departamento de talento humano, sino también uno por lo general, uno no revisa su nómina, uno no mira, uno le interesa el dinero y a sacarlo del cajero, pero es muy importante tener en cuenta, si uno fuera organizado y pudiera analizar, si quieren de aquí en adelante, revisen sus colillas de pago, revisen su nómina, revisen todo, que se esté haciendo de acuerdo a cómo debe ser, ¿cierto? Que la empresa les esté pagando. No quiere decir que es que uno diga que estas empresas tal cosa, no. Lo que tiene que uno entender es que uno es digno de recibir el salario que ha elaborado, que ha devengado durante cada mes de trabajo. Entonces es importante que uno esté como al tanto, revisando constantemente, digamos que todas estas variables que son tan, pero tan importantes. ¿Listo? Así las cosas, entonces, digamos que con eso vamos terminando lo que está incluido durante esta unidad dentro del material, ¿cierto? Hay cosas importantes que uno podría mirar, no sé si ustedes alguna vez se han puesto a revisar, bueno, cómo está el salario mínimo aquí en Colombia con respecto a otros países, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos. Tantas variaciones que hay, ¿no? Entonces, el salario mínimo, por ejemplo, en los Estados Unidos es $7.25 por hora. Imagínense si nosotros hiciéramos el cálculo por hora. Allá, pues, se usa mucho que la gente le paguen es por hora, ¿no? Aquí a nosotros nos pagan por un salario por el mes, o sea, nosotros podemos dividir cuánto vale nuestro salario por una hora. Pero, pues, no se usa que acá tú digas, no, es que a mí me pagan a 5,000 la hora, ¿sí? O acá me pagan a 20,000 la hora o a 200,000 la hora, pues uno casi nunca lo hace, pero sería un ejercicio interesante que les dejo como de tarea, que ustedes cojan su salario, lo digan en 30 o en 20, si es que trabajan solamente los 20 días, los días hábiles de lunes a viernes, pues sería un ejercicio interesante, ¿no? Poder mirar, bueno, cuánto es que vale mi hora de trabajo y de pronto poder apuntarle a más, que de pronto es un poquito esa parte del pensamiento de allá de estas personas en Estados Unidos. En España, más o menos está 1.260 euros por mes, el salario mínimo. En Argentina, aproximadamente 1 millón de pesos argentinos. En México, a ver, espérenme, a ver si tengo ese dato por acá. México, más o menos 207 pesos mexicanos está el salario mínimo, ¿listo? Entonces es bueno, es como chévere empezar como a mirar, bueno,
en comparación con el salario mínimo que tenemos acá, cómo están otros países. Podrían ustedes mirar otras cosas como para empezar a proyectar, más que cualquier otra cosa que no es un tema que tenga que ver con lo exactamente, ¿no? Bueno, porque sí tiene que ver, pero no exactamente con el tema de esta unidad, pero pues son datos curiosos importantes que siempre me gusta darles al final de cada una de las intervenciones que hago acá. Bueno, entonces vamos a revisar de nuevo vamos otra vez por aquí en la actividad 4. Y vamos a ver, recordar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces voy a descargar la guía de aprendizaje para que miremos un poquito allí qué es lo que tenemos que hacer. Está toda la parte de la introducción. Preguntas de reflexión inicial. ¿Qué es lo que permite que una organización funcione y sea próspera en su actividad económica? Buena pregunta. ¿Cuáles son los factores que afectan o que permiten el buen desempeño de una organización? Dice que es importante que ustedes comprendan y puedan escribir las respuestas, ¿sí? Pero no para que las envíen, porque muchos han enviado sus respuestas en la opción de las actividades. Pero lo que yo sí quiero es como que sean reflexión, y luego que ustedes puedan revisarlo después de que reciban el aprendizaje de la semana, ¿cierto? Para que ustedes puedan fortalecer sus argumentos. Tenemos el foro que se llama la aplicación y el cumplimiento de las normas en la elaboración de los contratos. Dice, para este punto en particular, usted deberá participar activamente del foro temático, la aplicación y el cumplimiento de las normas en la elaboración de los contratos, el cual pretende impulsar la interacción y su participación activamente con sus compañeros y tutor, permitiéndole a usted que desde su comprensión pueda presentar sus ideas y aportes sobre que, ojo, la tipología de los contratos y la aplicación de la norma en la relación contractual entre empleado y empleado. ¿Listo? Entonces, recuerden eso, lean bien, por favor, para que verifiquen qué es lo que debemos enviar ahí. He tenido participaciones muy bien argumentadas, muy bien, bueno, otras que yo sé que las han copiado así rápido de por ahí de sitios web, pero pues la idea es que sí lo hacen. Recuerden poner la cita y hacer un comentario. Sí, que importante es que hagamos comentarios acerca de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo y lo que estamos trayendo a colación. Tenemos la prueba que se llama aplicando los elementos principales de la nómina de acuerdo a los criterios de ley establecidos. Y tenemos el caso, terminación de un contrato. Vamos a leer un poquito acá que dice, para el desarrollo de esta etapa, le invito a realizar el estudio de caso denominado terminación de un contrato. Esta actividad presenta las condiciones relacionadas con las posibles causales y procesos relacionados con la finalización de un contrato laboral de acuerdo a la aplicación de la normativa vigente. Para ello, se le presentará el siguiente caso, el cual le recomiendo analice y reconozca los retos que le representa el mismo ante el reto de poder reconocer las posibles causas de terminación del contrato y proceso que debe aplicarse para dar fin a la relación contractual entre empleado y empleador. Entonces, vamos a terminar un contrato. La presentación del contrato del caso de la siguiente. Marta Marín es asesora de ventas en la empresa Orbis Internacional, que es la empresa que hemos venido trabajando todo este tiempo, y dice que ha incumplido sus obligaciones reiterativamente y le ha sido llamada la atención verbal y de manera escrita en 3 ocasiones. La empresa ha tomado la decisión de retirar del cargo a Marta y le dicen qué proceso se debe aplicar para realizar la liquidación de su contrato vigente en la empresa. Recuerde, es importante que usted revise y dé lectura comprensiva al caso, reconociendo las particularidades del mismo y el reto de comprensión que tiene al momento de poder identificar las causales de cancelación del contrato, el proceso a seguir y el proceso que respalda la decisión de la empresa de cancelar su relación contractual con la señora Marta. Para acceder a la evidencia, bueno, está la ruta y ya estamos listos, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Que mientras desarrollemos el caso, o sea, no solamente decir 2 cositas y ya, sino recuerden que es la parte donde ustedes se apropian del conocimiento de lo que han mirado, de lo que han investigado, del material de apoyo de todo. Entonces les recomiendo que hagan un trabajo bien elaborado, ¿sí? No es copiar, no es escribir por escribir cualquier cosa, sino que es pensar, desarrollarlo, mirar, revisar lo que hemos aprendido, los elementos que tenemos hasta este momento,
y pues porque obviamente esto es un trabajo que es bastante útil para las organizaciones y ustedes deben estar preparados tanto como empleados o como si fueran parte del Departamento de Recursos Humanos. Bueno, entonces hasta aquí concluimos la temática de la semana. Aspectos importantes a resaltar: tenemos opción de enviar evidencias hasta el 9, o sea, nos quedan 3 días, 7, 8 y 9, ¿listo? 9 de octubre recibo las últimas evidencias, por favor revisen que estén al día, pueden enviar todo lo que les haga falta. Si alguien tiene correcciones, les pido el favor que es más fácil que me escriban a mi WhatsApp, en el perfil de mío del instructor, ahí está mi número de WhatsApp, entonces pueden enviarme, o bueno, ahí al lado de su nombre está la cosita de mensajes, casi siempre los remito a mi WhatsApp porque pues ahí es más fácil que ustedes me den la información y yo la pueda buscar y podamos cambiar, ¿listo? Entonces cualquier cosa, cualquier necesidad que tengan, estoy a su servicio, por favor me contactan y yo estaré súper pendiente, ¿listo? Muchas gracias por ver esta grabación y espero podernos ver en una siguiente ocasión. Ya con esto cerramos, luego les paso la forma en que van a poder descargar su certificado y ya quedamos con el curso cerrado. Espero que hayan disfrutado este aprendizaje. Cualquier cosa, seguimos siendo amigos y también me gustaría dejarles un linkcito para que sigan participando de cursos como este. También tenemos emprendimiento digital, tenemos varios relacionados con todo lo que tiene que ver con gestión organizacional. Entonces, un abrazo a todos, bendiciones y que pasen muy bien. Hasta luego.